En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos en el sábado de la cuarta semana de Pascua. Estamos cerrando esta cuarta semana. Ya estamos ya vislumbrando la quinta, camino hacia el día de Pentecostés, pidiendo al Señor la gracia de poder vivir la alegría de la resurrección y el don del Espíritu Santo. Presentamos al Señor a las intenciones que nos han solicitado. Se pide, por favor, se pide por el alma de Juan Bautista Reyes, de José Manuel Espinal, del Pidia Sierra de Flores, de Noemí Castillo de Flores, Ramón Diprés de la Rosa, Pedro José Paredes Valero, María Salomé Pérez, Padre Guillermo Rosario, Pastor Medina, Ramón Humberto Terrero. Pedimos por Pedro Manuel Casals Victoria, sus 11 años de fallecido, y también presentamos a Antonio Inver Barrera, de su 4º año de fallecido. Presentamos también a los enfermos de nuestra comunidad virtual. Presentamos la salud de Rosario, de Altagracia y de Matilde. Hay también una acción de gracias que es una acción de gracias por el cumpleaños, por el don de la vida de Marisol Aristis, que es junto a su esposo los itinerantes de la diócesis de Baní en el camino neocatecumenal. Que Dios bendiga a Marisol y a su familia. Y a nosotros también nos ayude siempre a hacer uso de nuestra vida, el don de la vida que Dios nos ha dado para su gloria. Vamos ahora a reconciliarnos con nuestro Dios, a pedir al Señor perdón por nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos y ante Dios y ante los hermanos reconozcamos los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita. Prolonga tu misericordia en favor de tu iglesia para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis digno de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de
un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy la palabra continúa todavía en este camino de prolongar la primera misión de Pablo. Les recuerdo que Juan Marcos se devolvió a mitad de camino, pero la misión sigue. Y ahora ellos están hablando a la sinagoga y les anuncian y dicen: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios. A ellos son los primeros que le anunciaron. Ayer estábamos hablando de esta necesidad de acercarse primero a la sinagoga, porque conocían las promesas. Pero a pesar de conocer las promesas, y a pesar de la predicación que muestra el cumplimiento de esas promesas en el querigma que anuncia Cristo Jesús, ellos lo rechazan, no lo aceptan. ¿Por qué será que no lo habrán aceptado? O sea, qué curioso es saber que cuando uno examina la vida de Jesús, no es una ni dos profecías que cumple. No son ni 10 ni 20. Son cientos de profecías. Cientos de signos evidentes en la Escritura que nos muestran que Él es el que tenía que venir. Y cuando se le anuncia, no. Como ayer estaba hablando, ustedes leyeron, todos los sábados leían la Escritura y ustedes cumplieron esa Escritura, pero siendo los malos de la película, siendo los que hicieron lo que no tenían que hacer. Y ahora lo mismo también. Las autoridades del pueblo donde están predicando, Pablo y Bernabé, no aceptan, rechazan la palabra. Y entonces ellos dicen: bueno, miren, pero no vinimos para ustedes. Nos acercamos primero a ustedes. Pero yo tengo una llamada, dice Pablo. Mi llamada es a los gentiles. Y entonces los gentiles que estaban allí se llenaron de alegría. Yo me imagino la sensación de superioridad que debían tener los judíos allí, donde se sentían religiosos creyentes de primera categoría y los demás como medio de relegados. Y así relegados siempre estuvieron y siempre vivieron. Me imagino los fariseos de esa sinagoga despreciando, lo mismo que hacían en Jerusalén, despreciando a los demás, porque nosotros somos los puros, nosotros somos los santos y ustedes son impuros. Y de repente
Pablo dice que vino a esos impuros, entre comillas. Acuérdense que a Pedro le dijo el Señor, no llames impuro lo que ha creado Dios. No es impuro el gentil, no forma parte del pueblo de Israel. No, pero es destinatario, como el Israel, de la salvación en Cristo Jesús, que nos viene a nosotros. Y es la salvación única. Por lo tanto, Pablo es muy duro en la carta a los romanos, en el capítulo 9 de la carta a los romanos. Y tú, judío, ¿de qué te alardeas? Tú, total, la salvación es en Cristo. Y así que tienes que meterte en el tubo de aprender a creer en Cristo, porque si no, no hay tu tía, como dicen. Y así tampoco es esto de que ustedes lo rechazaron. Muy bien, ahora van a oír los gentiles, y a los gentiles se le anuncia. Y la gran misión de Pablo fue que por todo el mundo fue predicando, por toda el Asia Menor, fue predicando, comenzando por las sinagogas que las habían montado en todos lados, y a través de las sinagogas donde se rechazaba a Cristo, después se anunciaba a los gentiles. Hubo algunas sinagogas enteras que se convirtieron. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está escrito a personas que eran judías, que se convirtieron al cristianismo. Y por eso hay mucho sabor a judaísmo y sobre todo mucho conocimiento y explicación de la ley. ¿Por qué? Porque el auditorio conoce muy bien la escritura. O sea, no todo fue que los judíos lo rechazaron en todos lados. De hecho, la mayoría de los eran judíos los 12 apóstoles y así todos los demás. También en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos son de judíos que se han convertido al cristianismo, que tienen la tentación de volver al judaísmo por la persecución. Fíjense, a veces uno se convierte por conveniencia. Primero, los de la carta a los hebreos aceptaron la fe en Cristo, eran judíos. Aceptaron la fe en Cristo y se convirtieron a Cristo y gozaron la presencia de Cristo. Pero en el momento en que vino la persecución a los cristianos y no a los judíos, entonces se querían meter a judíos para no ser más perseguidos. Eso quiere decir que muchas veces tenemos que examinar de qué nos hemos convertido y a qué nos hemos convertido y para qué. Tú dices que eres cristiano, ¿por qué? Y si te estuvieran persiguiendo, ¿seguirías cristiano? Es la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Si a mí me dicen ahora, mira, si tú me sigues diciendo que eres cristiano, yo te cuelgo aquí delante de todo el mundo y te voy a ahorcar. ¿Qué dicen? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues yo no soy tan creyente. Se echaría para atrás. Porque aquí viene lo que se llama, ¿qué vínculo tú tienes con Cristo? ¿Qué tan de Cristo eres tú? ¿Qué tanto amas a Cristo? Porque hay amores que acaban desde que duele un chin. Hay amores que acaban desde el momento en que hay que sacrificar. Hay amores que se acaban en el momento en que uno cree que ahora tiene que pasar trabajo y uno no tiene por qué estar pasando trabajo o por esto y por lo otro. Entonces, o sea que esta misma realidad ocurre también. Y aquí vemos nosotros a un Pablo que está anunciando a los gentiles y convirtió, predicó y evangelizó a todos llegando hasta Roma e hizo a una buena parte de Europa, la hizo cristiana. La hizo cristiana aceptando a Jesús el Señor. Y la iglesia creció. Y la iglesia después europea no se quedó con todo, sino que transmitió la fe. Vendrán los críticos que dirán también que transmitieron la lanza y la muerte, lo que quieran decir, pero estoy hablando de que hubo sacerdotes que transmitieron y misioneros que transmitieron la fe a América y nos llegó a nosotros por medio de misioneros que aún en barcos de bandidos se montaron para venir aquí a evangelizar y dieron la vida o arriesgaron la vida, como los dominicos, Antón de Montesinos y su comunidad, que fueron capaces incluso de echarles en cara a las autoridades lo que estaban haciendo, el abuso que estaban cometiendo. O sea que el cristianismo llegó y el cristianismo denunció lo que no estaba bien desde un principio. Y esa es la belleza del cristianismo, que somos, como dice San Pablo, portadores de un tesoro en vasijas de barro. Usted quiere criticar al sacerdote, dele con todo, a mí y al obispo y al sacerdote, vasija de barro. No critique el mensaje, que es un tesoro. Y ese, respételo, y si no lo quiere acoger, tenga respeto y diga, no quiero aceptar a Cristo. Pero Jesús es el que da vida,
Jesús es el Salvador del mundo y Jesús merece la honra y la gloria y el honor de todo el universo entero. Quien no se lo quiere dar, le conviene por lo menos quedarse callado y esperar, porque la vida da muchas vueltas y después llega Cristo, alcanza muchas veces a aquel que muchas veces se resiste al Señor. Cristo lo alcanza como lo hizo con Pablo. Pablo sabe de eso. Y aquí vemos también en el Evangelio un discurso de intimidad. ¿Por qué estamos en la Pascua hablando del discurso de la última cena? Porque en la última cena, la escena de la cena pasó muy rápido y sobre todo en incomprensión. Ahora en la Pascua uno entiende todo lo que estaba diciendo. Y es muy importante la diferencia de leer la última cena, capítulos 12, 13, 14, 15, 16, leerlos antes de la Pascua e imaginarse que ellos están ahí estando en babia, sin saber qué va a pasar. Y otra cosa es volver a leerlo ahora, sabiendo que esos mismos ahora han experimentado a Cristo, han recibido el Espíritu Santo y ahora entienden todo. Y por eso estamos leyendo esto en clave Pascua, en clave resurrección. Él y yo somos uno, dice Jesús del Padre. Yo imagino antes, ¿qué está diciendo? Yahvé, el Señor, y Él es el Maestro, pero tanto así como uno con el Padre. Después de Cristo, claro que sí. Míralo resucitado y míralo cómo ascendió y mira cómo nos ha dado el poder de Dios para nosotros poder comunicar lo mismo que hacía Él. Claro. Entonces estamos haciendo esta lectura después de Cristo resucitado, entendiendo que esa profesión de Jesús que dice cuando Felipe le pregunta, ¿a dónde vas? Muéstranos al Padre. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los discípulos puede decir ahora, he visto a Dios cara a cara. Lo he visto hecho carne. Y por eso ese bellísimo prólogo en la carta de San Juan, donde dice lo que hemos visto, lo hemos palpado con nuestras manos, hemos visto al que estaba desde el principio. Vimos al Dios hecho hombre. Pero esto solamente se puede decir después de la Pascua. Uno que ha visto al Señor y que después de la Pascua se da cuenta de qué ha pasado. Y no le pasa de noche la última cena, como le pasó a ellos, donde se fueron al huerto de Getsemaní, se fueron a rezar y allí se acabaron todas sus esperanzas. Se le acabó todo. Hasta que luego comienza a aparecerse, comienza a anunciar, se les aparece a todos y la Pascua revive el desaliento que había cundido en el corazón de los discípulos. Por eso leer la última cena desde la Pascua es esencial. Créanme, yo estoy en mí, Él mismo hace las obras, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso parecía tanta redundancia, pero después mira, recuérdate, Bartolomé, ¿tú te acuerdas? Y mira, Felipe, ¿tú te acuerdas que tú le preguntaste? Mira, ahí está. Y todo comienza a cobrar sentido, todo comienza a tener sentido. Así le pasa al que ha criticado a muchas veces. Yo conozco maridos que criticaron a la mujer por ser muy creyente, porque iban a la iglesia y le daban, y le daban, y le daban, y le daban. Después Cristo viene, le toca el corazón y después, por eso era. Ese viene el momento de después, donde todo cobra sentido, incluso aquello que no entendíamos. Cristo viene a darle sentido a nuestra vida, con la certeza de que Él camina con nosotros, de que Él lleva la vida nuestra en sus manos. Y Él es el que sabe, Él es el que lleva, Él es el que a nosotros nos da aliento una vez que lo descubrimos, que está resucitado en medio de nosotros. Por eso el Señor tiene esa belleza de revelársele poco a poco, respetando nuestra libertad. Él no obliga a nadie. Imagínense al pobre Pablo. Yo me imagino a Jesús viendo a Pablo persiguiendo, diciendo, ¿y cuándo llegaré a este hombre? Porque ese es mío, me va a hacer tanto bien. Yo imagino a Jesús viendo a Pablo con todas sus barbaridades, metiendo en la cárcel, y él dice, yo lo quiero para mí. Y entonces camina a Damasco, se le aparece. Y allí le indica lo que tiene que hacer. Y Pablo todavía dando vueltas ahora por toda el Asia Menor, llegando a Roma y siendo todavía el recordado apóstol de los gentiles.
cumpliendo con su misión a cabalidad hasta el último día de su vida, muriendo en tierra de gentiles en ese momento, que después se convertirá en la sede del cristianismo, cuando el mundo de Israel va a desaparecer, que después, siglos después, el islamismo va a desaparecer todo rasgo de cristianismo por un buen tiempo. Y allí entonces, esto es patriarcado, porque la belleza de todo esto, de este movimiento que comienza en Jerusalén y Antioquia y tiene que irse moviendo, es porque habían 5 grandes patriarcados en la historia, en el cristianismo. 5 grandes patriarcados: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Esos eran los 5 patriarcados. 5 grandes centros de cristianismo que se fueron desarrollando. El último, Roma, se desarrolla y la gran pregunta es: ¿para qué están para allá? ¿Para qué están a donde los gentiles? A Roma, donde está el imperio romano, el centro del paganismo. Ahí se metió el cristianismo también. Y resulta que el islamismo barrió con todos los 4 otros patriarcados: Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Desaparecen los 4 en ese momento. Y si no hubiera estado Roma como patriarcado, el cristianismo históricamente habría desaparecido de la faz de la tierra. Pero desde Roma, con esa visión que tiene, es de ir a Roma, que dice Pablo. Y Pedro va a Roma, y allí mueren, y allí comienzan a dar testimonio, y ahí le comienzan al César a decir quién es el Señor, y comienzan a matar cristianos y a salir más cristianos, y desde allí sale el cristianismo que va a evangelizar el mundo entero. Los misterios del Dios que lo sabe todo, que conoce tu vida y la mía, conoce por dónde resbalamos, conoce nuestras desilusiones, nuestros miedos, conoce nuestras fortalezas, más que nosotros mismos, conoce nuestras fortalezas y potencialidad. Él, que quiere que nosotros seamos instrumentos suyos, ya lo sabía de Pablo. Le dijo a Ananías: ve allá a orar por él porque me conviene, porque es un instrumento que me es muy útil. Y Pablo ni sabía eso, que él era un instrumento muy útil de Cristo, y ya Cristo lo sabía. Cristo sabe que tú puedes ser un instrumento tremendo para su reino y para su vida y para la extensión del reino. Ahora la pregunta es, ¿usted crees así? Tampoco, ¿qué tan dispuesto estás para que Él te revele? Porque para que uno pueda ser un auténtico apóstol, uno que tiene que estar frente a sus debilidades y no esconderse ante ellas, como todos lo tienen, Pedro, Pablo y todos. Ahí están sus debilidades y aquí están sus fortalezas. A veces las desconocemos, a veces desconocemos las debilidades y a veces desconocemos las fortalezas, pero Él no. Y Él nos quiere capacitar, Él quiere integrar todo para que hagamos de nuestra vida un evangelizador que sea capaz de anunciar, vivir y sobre todo irradiar al mundo con la santidad. Tú oyes esto y dices: eso será Santa Luisa Marillac, que hoy es su día, o será eso para quien sea, pero para mí. Y la respuesta es sí, para ti también. La santidad es una vocación universal. Así comienza el Concilio Vaticano II con la Lumen Gentium. La Iglesia, la vocación universal de la Iglesia, la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a pertenecer a Cristo. Voy a decir una dominicanada: no le huiga entonces, no le salga huyendo, no te resistas a Cristo. Y si ya crees que estás en Cristo, métete más a lo hondo en su corazón para descubrir cada día más esa intimidad que fueron descubriendo los discípulos con Jesús, que le fue revelando todo, aunque ellos no entendían, y después fueron entendiendo. Déjate revelar cosas y las irás entendiendo después. Tírate, lánzate a lo que Él te pida. No le tengas miedo y lo entenderás después. Yo conozco sacerdotes, muchachas que estaban por consagrarse con grandes miedos y querían razonar. Porque lo grande de nuestra vocación es que nosotros queremos planear. Sí, Señor, yo te voy a servir y después, Señor, voy a ir por acá y desde ahí te voy a dar más gloria. Y el Señor te dice: cállate la boca. Deja que sea yo que te diga. Yo soy el que te voy a usar. Ok, entonces Él te toma y Él te lleva por los caminos que tú menos te imaginabas. Y eso todos los consagrados pueden decir esto. Cuando uno se consagró,
no pensaba dar los tumbos que uno ha tenido que dar. Hoy mismo estaba yo pensando en todos los tumbos. Hoy en la mañana, antes de venir, hice un recuento, no sé, me dio con esto, antes de rezar los laudes, de un recuento de todos los tumbos que he dado. Y los tumbos antes de la vocación fueron muchos. Y después de la vocación, más todavía. Y yo ni había pensado, después de esto, todas las vueltas que iba a dar. Y ahora trancado aquí por el coronavirus. Bueno, eso, ahí estamos todos. Bueno, esa es la realidad de un Dios que lleva nuestra vida y sabe Él. Él es el que sabe. ¿Y por qué pretendes revelarte tú? Como si tú supieras. Porque el que se revela, hacemos ridículo diciéndole al Señor, Señor, eso no puede ser así. Y Él te diría, ah, no, ¿y cómo? Entonces, ¿quién es que sabe cómo? Pretendemos saber. Queremos siempre tener la mala maña de querer meter a Dios en nuestros esquemas. Y mientras hacemos eso, estamos con una rebeldía con Dios tremenda. Aunque no sea una rebeldía de grandes pecados ni de nada, pero una rebeldía cuando queremos montar a Dios y ponerle la brida y que seamos nosotros los que vayamos con Él para que nos proteja, pero que Él esté a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos a su servicio. Somos nosotros los que, y todos los hombres y mujeres de Dios en el pasado, que fueron diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y Samuel, aquí estoy, Señor, habla, tu siervo escucha. Y ahí todo fue así. Y aquí la esclava del Señor, María. O sea que todos los hombres y mujeres de la Biblia solamente fueron santos en el momento en que se pusieron en las manos de Dios. Por lo tanto, ahora lo único que te conviene es ponerte en las manos de Dios. ¿Qué hay que hacer en este tiempo del coronavirus? Ponerte en las manos de Dios y obedecer a las autoridades. Y cuando acabe la epidemia, ponerte en las manos de Dios y hacer cualquier otra cosa. Y pasado mañana, ponerte en las manos de Dios, siempre con ponerte en las manos de Dios lo primero y lo único. Cuando te pones en las manos de Dios, tienes un hilo con el cielo y la esperanza se te abre. Tener esperanza es saber a dónde uno quiere llegar. El marinero, cuando se monta en el barco, tiene el puerto en mente, dónde va. Así también lo tiene el piloto cuando se va a montar en un avión, tiene la bitácora de vuelo y sabe dónde va a aterrizar y más o menos cuánto va a durar. Pero nuestra esperanza no es esa esperanza, nuestra esperanza es sobrenatural y camina por unos caminos que son desconocidos para nosotros. Y como lo dice San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Dios nos tiene que llevar por el camino por el que nosotros desconocemos para llegar a donde Él va. ¿A dónde tú vas? Voy al Padre. ¿Y por qué no te podemos seguir? Tú no puedes ahora. Y muéstranos al Padre. Espérate. O sea, usted quiere caminar sin saber a dónde, qué quiere. Y ahora la pregunta última que comencé ayer diciendo es, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué tú estás esperando? Cuando termine tu vida, un día terminará, por si no lo sabías. Un día morirás. Y el segundo anterior a tu morirte, la pregunta es, ¿tu corazón tendrá la esperanza puesta en qué? Porque si tu corazón está puesta la esperanza en algo que se come la polilla, se acabó la esperanza ahí con la muerte. Pero si tu corazón espera en aquel lugar, en aquel tesoro que ni la polilla puede corroer, y tu esperanza es sobrenatural, lo que tú esperas, ni ojos han visto, ni los tuyos, ni oídos han oído, ni los tuyos, ni la mente del hombre es capaz de imaginar, ni la tuya, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Señor con la certeza de que Él atiende todas y cada una de nuestras peticiones. Para que Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrame el fuego de su Espíritu sobre la Iglesia, que ha querido como testigo de su resurrección en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que muestre el señorío de su poder y la grandeza de su amor, a través de todos los que ejercen el servicio de la autoridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que muestre su amor compasivo hacia los que sufren en la
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que muestre su sabiduría a los que en nombre de la razón y de la ciencia le rechazan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Juan Bautista, José Manuel, Elpidia, Noemí, Ramón, Pedro José, María, Guillermo, presbítero, Pastor Medina, Ramón, Pedro Manuel Casal Victoria y también a Antonio Inver Barrera, que hoy recordamos en sus 4 años de fallecido, para que el Señor a cada uno les premie por todas las obras que han hecho, les perdone los pecados que por fragilidad han cometido y participen así de la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Rosario, Altagracia y Matilde, enfermas, para que Dios las visite, las conforte en su cuerpo y su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por Marisol, que cumple 1 año más de vida, para que Dios la bendiga y la siga utilizando como instrumento suyo, y a nosotros también, que nos ponemos en sus manos, podamos sentir la guía de Dios en nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos, te las ponemos en tus manos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Que siempre con mi dolor lo que pedí en Mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Amén. Santifica, Señor, con tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a
Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, Santa Luisa de Marillac y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia. Congrega alrededor tuyo, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Juan Bautista, José Manuel, Elpidia, Noemí, Ramón, Pedro José, María, Guillermo presbítero, Pastor, Ramón Humberto, Pedro Manuel y Antonio Cosme, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en el Padre que nos ama, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que es uno con el Padre, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará. Hagamos ahora la comunión espiritual unidos al misterio que acabamos apenas de celebrar. Cierren los ojos y vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí en este sábado. Hemos cerrado la semana, el lunes, en realidad el primer día de la semana, pero el domingo es que nos fortalece a nosotros, es el que la fuente de todo. Mañana estamos en el 5º domingo de Pascua. Les invito a unirse siempre en la fe y a no descuidar el don de lo alto que hemos recibido, todos y cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.
Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.